nombre es Iván Chaparro, yo soy diseñador industrial de la Universidad Nacional. Después también soy maestro en Bellas Artes de la Academia Real de Artes de Suecia, de Estocolmo. Y en este momento trabajo como profesor asociado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y también trabajo como director creativo de un laboratorio de artistas. Hay bailarines, hay un programador, hay músicos, en mi caso diseñador y artista. Y en este caso les voy a hablar de un proyecto que es un carnaval que desarrollamos como parte de un proceso, una investigación que fue patrocinada por la Agencia de Cooperación Sueca. En este caso el Basile Creativo tiene, pues ese es el título de la ponencia que les voy a mostrar hoy. Es el nombre que le dimos a este carnaval en el Caribe colombiano y se llama Diseño de Experiencias Comunitarias de Carnavales Participativos. Voy a ser muy ágil con la palabra, pero por cuestiones del tiempo creo que está completado. Pero en este caso, primero les voy a hablar de qué es el diseño de experiencia, que es una disciplina que integra diferentes saberes de una manera holística. Si uno habla de diseño de productos, solo entiende interfaces y productos, en diseño gráfico, solo la parte gráfica, diseño de interiores, solo espacios interiores. Este es un diseño que abarca la percepción humana en su totalidad. En este caso también utilizamos para este carnaval estrategias de diseño participativo porque vamos a visitar comunidades, digamos, de frontera, comunidades vulnerables a veces y a veces marginales, y hoy les voy a contar cómo se cruzó YouTube tan alegre. Y en este caso les voy a contar, digamos, de este proyecto que hice. Este fue desarrollado en el departamento de Bolívar y específicamente este es el piloto del carnaval que fue hecho en San Basilio de Palenque. Creo que si ustedes saben más o menos la historia de San Basilio de Palenque, en tiempos de esclavitud, esto fue un poblado de africanos, de esclavos africanos que se escaparon de sus captores españoles y empezaron una ciudadela rebelde en la mitad de la nada. Fueron tan inteligentes que escogieron un sitio tan caliente y sin viento que cuando los españoles iban a tratar de capturarlos de vuelta, pues evidentemente nunca lo lograron. Pues es decir, este puñado de africanos, de descendientes de africanos, se escaparon a la mitad de la selva y vencieron repetidamente al ejército español en batalla, hasta que por pura practicalidad, lo que sucedió con el imperio español es que dijeron: dejen a estos africanos en la selva, que igual que nos importan. Y este fue oficialmente por decreto el primer pueblo libre de América después de la invasión española y portuguesa. Lo que me parece interesante es que nosotros llegamos a este sitio con una historia tan fuerte y con un legado tan fuerte de colonialidad de pensamiento, donde ellos me decían: mire, todos los demás, ustedes los colombianos, tienen su mente colonizada, pero nosotros no. Yo les decía: cuénteme eso. Me decía: pues nosotros no hemos tenido ninguna narrativa que nos haya dicho que los negros somos inferiores ni nada por el estilo, sino que por el contrario, usted pregúntale a un niño cómo define un blanco y se llevará una sorpresa. Fue lo primero que hice cuando llegué a San Basilio de Palenque y le pregunté a un niño: ¿usted cómo define a la gente blanca? Me dijo: son menos fuertes que nosotros, no tienen tanto ritmo, me dijo, a veces son muy tacaños, y me dijo, y tienen las nalgas muy chatas. Me dijo, bueno, interesante tu narrativa. Al final la identidad es una cuestión de narrativa, entonces me pareció divertido que encontraron unas personas que no han seguido como esa domesticación de la identidad en términos, pues, de colonialidad del pensamiento. A mis estudiantes les digo que hay una distinción entre colonialismo y colonialidad. Colonialismo es cuando ustedes son dominados por la fuerza por alguien que tiene mejor tecnología, pero colonialidad es lo que le sucede al oprimido cuando naturaliza la lógica del opresor y ya pasa a decir: oiga, si es que todo lo eurocéntrico es mejor, como acaba de decir el maestro por acá, la definición de universo viene de allí, y esta narrativa provincial que se expande por el mundo es naturalizada por los demás a nivel étnico, estético, de lenguaje, todo lo que ustedes quieran. En este caso, evidentemente, yo quería trabajar más como con las manifestaciones de la colonialidad del pensamiento, de cómo uno naturaliza la lógica del opresor y cómo se autodefine de unas narrativas que uno mismo genera. Yo comencé con mis estudiantes cuestionando el tema de la raza, el color, la identidad, y los ponía a hacer mucho arte performativo donde ellos se tenían que pintar y salir a la calle pintados para sentirse observados y después contarme qué era lo que sentían. Estos personajes son estudiantes, son chicos de último año de diseño industrial y de bellas artes y arquitectura. Llegamos a Palenque y al llegar a Palenque hicimos un recorrido, pues, de lo que sucedía allí y empezamos a trabajar inmediatamente. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Invertir la lógica que tiene a veces esta comunidad, donde viene mucha gente a traer cosas o a mostrar cosas. De pronto una lógica, ellos no aceptan lógicas paternalistas, pero sí asistencialistas, donde reciben y reciben cosas. En este caso lo que nosotros hicimos fue contarle nuestros planes a la comunidad del lugar y comenzar a hacer técnicas de representación de nuestros planes y digamos una línea de tiempo justo con ellos de las 3 semanas que íbamos a estar en el poblado
Es un poblado muy pequeño, a 2 horas de Cartagena, con más o menos unas 3.500 personas, todos afrodescendientes, afrocolombianos. Empezamos con una lógica que me parece interesante que la vean, y era nosotros íbamos a pedirle cosas a ellos. Entonces ellos decían, ¿cómo así que un rolo? Es decir, un bogotano viene a pedirme a mí cosas a la casa, a mi puerta. Montamos un burro taller para hacer como un intercambio energético y les decíamos, déme lo que usted no use en su casa y yo le arreglo las ventanas o le arreglo los techos. En este caso a una viejita le rompimos el muro y que quería una ventana, y ellos nos daban material reciclado que en todo caso botarían, y nosotros lo seleccionábamos, lo limpiábamos, trabajamos con fibras naturales. Estoy siendo lo más sintético que puedo, disculpen. Y después de esto empezamos a producir con el material reciclado máscaras y, digamos, trajes de carnaval. Nuestra intención era sorprender a los niños. Este es barro del arroyo de Palenque, pero mezclado con anilinas orgánicas naturales para que evidentemente generara como esta idea del tribalismo africano. Cuando sucedió eso salimos a la plaza central y los niños se chiflaron, y pues de ahí en adelante tuvimos como una presencia de niños todo el tiempo. Los estudiantes comenzaron a trabajar en sus proyectos mostrándole a los niños cuáles eran los talleres de diseño de carnaval que ellos habían preparado desde Bogotá. Y en este momento me pareció interesante porque nos activamos desde una mímesis. Nosotros no veníamos a traerles nada nuevo, sino a conocerlos y a hablar desde su mismo lenguaje y hacer intercambio, que era una postura al final que me pareció interesante. Esto está hecho con botellas de plástico termoformadas al fogón, una técnica que descubrimos con los palenqueros accidentalmente y fue muy interesante, pues porque permite reciclar botellas de una manera. Empezamos con la divulgación de nuestras actividades, ya teníamos la atención de la comunidad estaba muy expectante de lo que íbamos a hacer. Empezamos a activar todo el tiempo actividades culturales. Este era un taller de collage para que los niños hicieran sus máscaras, y después de este taller de collage empezamos a... Fíjense que para todas las actividades los niños tenían que traer material reciclado para inscribirse. Eso me pareció interesante, y ellos, como botan el plástico tan, digamos, campantemente un poco, les parecía raro que uno pidiera plástico para inscribirse al torneo de fútbol o lo que fuera. Estas eran las Olimpiadas Callejeras, torneo femenino de fútbol, y esta era una cuestión interesante porque hicimos un taller de estampado con las sábanas viejas que nos donó la comunidad. La comunidad decía, no, mira, tengo estos trapos que ya no uso. Con eso hicimos un taller de estampado y hicimos los petos de fútbol para el campeonato de fútbol con los niños. Si se fijan, las medallas son la parte de arriba de las latas de cerveza reinterpretadas para hacer las medallas, y los trofeos, aunque no se vean tan guapos, pues como los mismos niños los habían hecho en un taller, ellos se lo querían ganar. Lo interesante también con esto es que pues, la comunidad nos reconoció de una manera muy interesante. Trabajamos con diseño de carnaval para diferentes grupos de edad, y después de eso les quiero mostrar instrumentos musicales con material reciclado. Y la otra cuestión era, empezamos a preparar el carnaval, digamos, con todo. Carnaval involucró música, hacemos muchos jam sessions o muchas sesiones chisgas en lenguaje más bogotano de música, y también construcción de instrumentos musicales con material reciclado. Estos son botellas con una válvula de bicicleta en la parte superior, y con una aplicación de celular uno puede sintonizarlas a la nota que quiera y hace un xilófono callejero. Eso me parece interesante. Los africanos de Palenque tienen como una noción de apropiación con sus peinados, con sus trajes. Este es un experimento chévere porque yo me paseé junto con unos estudiantes por todo el poblado preguntándole a los palenqueros los sitios donde ellos se sentían incómodos, y en esos sitios hicimos unas intervenciones con arte urbano, con, digamos, en este caso el sitio este fue como el bajo relieve que hicimos de los mapas para que la comunidad supiera dónde estaban nuestras intervenciones. Y ya voy cerrando. En este caso hicimos en cada uno de estos sitios intervenciones con arte urbano. El primero era donde las mujeres sentían miedo, hicimos un tributo a la mujer palenquera. En el momento en el sitio donde los niños decían que era incómodo, y si va, que a los niños se me intervinieron muchas fotos cuando se dieron cuenta que tenía la GoPro. Fueron 400 fotos entretenidas, eso se llama paciencia. En este caso, todos estos sitios hicimos intervenciones. Este es donde los niños se sentían incómodos, que era una zona oscura. Conseguimos alumbrado público y hicimos un tributo a la infancia con este mural, que era como una isla sagrada con unas cabezas de niño. Y por último, en este sitio donde había como una tensión entre los palenqueros en términos de barrio arriba y barrio abajo, hicimos un mural que invitaba a la unión del tejido común, del tejido social. En este caso también hicimos, todos estos murales fueron participativos, los niños hacían el fondeo y nosotros después íbamos guiando el proceso. Disculpen, muy rápido cerrando. Y el siguiente compañero.
Más murales de todos los sitios donde hicimos intervenciones, jardines verticales hechos con la comunidad, todos los materiales donados por ellos. Y por último les voy a mostrar las imágenes del carnaval como tal, de manera muy rápida. Ya me dijeron que se me acabó el tiempo. Entonces, en este caso, esta es la preparación del carnaval. En la zona hay una serpiente que es muy venenosa que se llama la mapaná, y nosotros lo que hicimos fue exorcizar ese miedo a través de una gran mapaná que se paseaba por Palenque, reclutando a la gente para llevarla al carnaval. Y cada quien pintó su animal de poder con base en la fauna local. Van a ver muchos jaguares, muchas babillas, loros y demás. Y empezamos con la sesión de pintura corporal para, digamos, estas son las máscaras, un poco. Profesor de ciencia política que nos invitó del País Vasco. Y aquí ya cierro con estas imágenes, que son quizás el carnaval final, muy rápido. Creo que ya estoy súper fuera de tiempo, entonces. Gracias. Buenas, vamos a hacer lo más veloces posible para cumplir con el tiempo de la organización. Muchas gracias a la organización, sabemos que el trabajo es sumamente duro y dificultoso y queremos colaborar con ustedes en no extendernos más en tiempo y con los expositores y expositoras que están esperando. Mi nombre es Andrés Alba, él es Sergio Triviño Rey, él es de la Universidad Nacional de Colombia, yo de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Nosotros vamos a presentarles una investigación conjunta que hicimos, interuniversitaria e internacional, sobre la expansión del género murga en su estilo uruguayo, en lo que en Uruguay entendemos qué es la murga, la expansión de esa forma de hacer murga en Iberoamérica. Hicimos una investigación que les vamos a presentar en los próximos 10 minutos, y mientras mi compañero abre la presentación, les cuento que la investigación tuvo que ver con un mapeo y sistematización de experiencias de murga estilo uruguayo hechas por no uruguayos fuera de Uruguay. Hicimos una encuesta, un trabajo bastante sistemático, que tuvo respuestas de 4 países, que ahora igual en la presentación les van a ver, fueron Argentina, Chile, Colombia y España. Pero el caso de España lo dejamos por fuera del análisis porque las experiencias de murga estilo uruguayo que se realizan en España son realizadas por uruguayos, no por españoles. Entonces era otra categoría de análisis. ¿Estamos? En la medida de lo posible, digamos, nuestra intención era arrancar mostrando un pedacito de lo que es la murga estilo uruguayo. Bueno, 30 segundos y hablamos 9:30, 9:29, 9:28. Claro, es difícil hablar de un género como este sin mostrar, y podríamos extendernos 10 minutos explicando de qué se trata, pero capaz que esto da una idea más clara. Las imágenes que van apareciendo, por supuesto, no se corresponden con lo que suena. Lo que suena es cantado arriba del escenario, por ejemplo, en estas imágenes sí. Lo demás forma parte como del entorno del normal en Belgrano, en donde las murgas actúan en el escenario y luego los pares se encuentran con el público. Eso que ustedes escuchaban cantar era una murga estilo uruguayo, hecha por uruguayos. Eso mismo se replica en experiencias del continente y Sergio les cuenta un poquito. Claro, entonces como explicó Andrés al inicio, somos 2 investigadores del carnaval que conocemos del tema de la murga por diferentes instancias que hemos ocupado cada uno durante los últimos años, y decidimos hacer una investigación conjunta interdisciplinar, porque Andrés es gestor cultural, yo soy antropólogo, estoy haciendo la maestría en antropología. Andrés ha ocupado muchos lugares dentro de la producción de la murga, dentro de la creación. Yo soy cantante de una murga acá de Colombia, y decidimos hacer la investigación pensando, alguna vez hablando sobre
¿Cómo es posible que una expresión tan local como la murga uruguaya de montevideana esté en Chile, esté en Argentina, esté en Colombia y cada vez se reproduzca y se reproduzca más? De ahí viene la pregunta. Teníamos unas hipótesis muy básicas, previas: desplazamiento de clase social, de quien escucha la murga, quien consume, transformación del género, tanto se vuelve cada vez más consumible, más vocalización, más puesta en escena, más profesionalización, temas más universales, el tema de las murgas que viajan fuera del Uruguay, la globalización y lo fortuito. Sí, lo fortuito, como las cuestiones que suceden de casualidad, gente que de pronto ve de casualidad una murga sin entender qué es, se emociona, busca información del género y lo termina replicando en su territorio. Bien, para eso, como dice Andrés, arrancamos con una encuesta virtual que tenía preguntas cerradas, o sea, cuantitativo totalmente, y respuestas abiertas cualitativo, que se complementaba con trabajo de campo que los dos hemos hecho. Andrés principalmente en Argentina, en Colombia los dos, y yo en Chile. De eso sacamos 214 respuestas, 104 murgas que respondieron, rastreamos 156 y encontramos 4 países. Uno lo dejamos por fuera, que es el caso de España, porque es una murga de uruguayos, exacto. Y a nosotros nos interesa es el fenómeno hecho por otras personas. Dentro de los países que encontramos, como ya lo había dicho, está Argentina, está Chile, está Colombia y está... esos son los 3 países. Entonces, lo que nos interesaba a nosotros entender era, desde lo cuantitativo y lo cualitativo, cómo es que estos procesos ocurren y qué es lo que pasa con el género cuando lo sacamos de su territorio y lo ponemos en un contexto nuevo, en otro contexto cultural. Entonces, cuando hacemos ese seguimiento y revisamos todas las respuestas, nos salen datos cuantitativos como las edades de quienes componen los grupos, como los años de vinculación, que en últimas nos permiten, si quisiéramos, y que lo vamos a hacer ahorita porque tenemos ya como 8 minutos, 5, nos permitiría caracterizar la población y entender quién hace murga en qué lugares del mundo, de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, cuando nos preguntábamos cómo se conoce el género, descubrimos que hay murgas estilo uruguayo que se han dedicado a viajar por otros países, Falta y Resto y Agarrate Catalina, en las que más aparecían como respuestas en la encuesta, también Cayó la Cabra, por ejemplo. Bandas de rock con proyección internacional, bandas uruguayas como La Vela Puerca, La Versuit Pergrabat, que es argentina, pero arreglada por uruguayos, No Te Va a Gustar, que utilizaban coros de murga en sus canciones, entonces eso también hacía que en la expansión del rock se expandiera esa forma de modular el canto que ustedes escuchaban al principio. La existencia de la murga canción, que son cantautores que utilizan rítmicas de murga para componer sus temas y que eso también viaja y se expande por el continente. Uruguayos que salen del país a hacer talleres y las propias murgas estilo uruguayo. Por ejemplo, en el caso de la cuadrilla, si un colombiano ve a la cuadrilla y dice "ay, yo quiero hacer lo mismo", ese fenómeno funcionó en otros países. Los repositorios audiovisuales, principalmente Internet, YouTube, y por recomendación personal, eran las respuestas a las preguntas. ¿Y para qué se crean las murgas? Básicamente se divide en 3. En la consecución del placer, en el mero placer de cantar, de juntarse a cantar, de cantar colectivamente, de decir cosas con esa herramienta que es tan versátil y que integra tantas otras herramientas expresivas, la realización de talleres y también con objetivos políticos en el sentido amplio de política, como lo decíamos en la ponencia de ayer, como ejercicio de ciudadanía. Bien, entonces, ¿a qué se dedican las murgas fuera del Uruguay? A cantar, básicamente, como lo decía Andrés. Hay murgas que se dedican única y exclusivamente a reunirse a cantar porque les parece riquísimo el plan de ir a cantar con sus amigos un fin de semana y lo hacen y se dedican a eso nada más. Otras se dedican a usar la murga como una forma de, una herramienta de formación. Entonces, formación en canto, formación en música, en escritura de textos, en plástica, en teatro, en puesta en escena, de todo. Todo lo que compone la murga se convierten en ítems que se pueden usar para formar, para aprender. Después hay murgas que digamos, su objetivo es la profesionalización, o sea, constituirse como una agrupación artística, como un proyecto artístico, el cual tiene como objetivo presentarse, cobrar por las presentaciones, que les entre plata, proyectarse a festivales, proyectarse en las redes sociales y demás, y, claro, y el anclaje comunitario y territorial, que hace referencia a murgas que usan la herramienta de la murga y del carnaval
para generar identidad territorial en sus lugares de origen? Encontrábamos en las respuestas de las murgas de Argentina, son 156 murgas de estilo uruguayo fuera de Uruguay, 140 estaban ubicadas en Argentina, diseminadas en 8 provincias de Argentina, son las que más han desarrollado el género. Después en Chile hay unas 13, 14, ahora hay más, pero en ese momento hay unas 13, y acá en Bogotá 2, la cuadrilla murguera bogotana y la Bosa Bosa. Como Argentina es cultural y geográficamente más cercano a Uruguay que los otros países, en Argentina ya empieza a suceder que realizan encuentros de murgas entre sí, que ha sucedido en todas estas provincias. Posteriormente a nuestra investigación también sucedió un encuentro de murgas en Chile y el primer encuentro distrital de murgas de estilo uruguayo de Colombia, que pasó hace 2 semanas, en donde estuvieron ambas murgas. Bueno, eso era lo que parecía ahí. ¿Cuánto nos queda? 2. Bien, un minuto por diapositiva. ¿Cómo influye el carnaval uruguayo en este panorama? Pues básicamente, como lo decíamos al principio, talleristas uruguayos que viajan a los lugares donde se hace murga uruguaya, como en Chile, Argentina, Colombia, las murgas que hacen giras, los murguistas fuera del Uruguay que viajan a carnaval a ver murgas, a aprender, a hacer esponjas que absorben absolutamente todo lo que ven, y en los repositorios audiovisuales, que es donde, digamos, se concentra la información. Y esto que es, yo creo que lo más interesante, pues es lo que encontramos como conclusiones. Nosotros estamos hablando de un fenómeno en 3 países, y en cada uno de los países en ciudades distintas o contextos distintos. O sea, prácticamente cada murga de las 100 y punta que encontramos responde a necesidades y expresiones culturales propias, a condiciones propias. O sea, es difícil encontrar algo general a todas, pero encontramos 3 cositas, 4 cositas que nos llamaron la atención y que son comunes a esos 3 países y a todas esas murgas. Primero, que son contextos diferentes al uruguayo, totalmente. No hay carnaval, no hay tablados, no hay ensayos abiertos y no hay concurso. Todo lo que está ahí hace parte del carnaval uruguayo, y las murgas se desarrollan dentro de ese contexto. Carnaval, tablados, ensayos abiertos, concurso. Ninguna de las murgas en los otros países tiene eso dentro de sus contextos culturales. Después, respeto por el género. ¿A qué nos hacemos referencia con respecto al género? Es la gente lo trata de aprender lo más cercano a lo que es. Digamos, tratan de aprenderlo en el estado más puro y ser como muy fieles al estilo y muy fieles al género en una primera etapa, pero todas pasan por ahí. Después hay una reproducción estética, entonces la murga se pinta la cara y se pone disfraces grandes. Todas las murgas en los otros países buscan pintarse la cara, tener disfraces grandes, hacen la puesta en escena, el bailecito y demás. Y una cosa que es interesantísima y que es una lástima no tener el tiempo para hablarla como es debido, es el hecho de que las murgas fuera del Uruguay son murgas mixtas, son murgas paritarias, son murgas en las que participa la mujer dentro en el escenario, y es algo que es común a todos los países, que no ocurre siempre en Uruguay. De hecho, que es un tema muy álgido en este mismo instante sobre la participación de la mujer en la murga. En el video que ustedes vieron y lo que ustedes escucharon eran hombres, todos eran hombres arriba del escenario cantando. En los otros países son mujeres y hombres. Esta es la última diapositiva, así que ya culminamos. Básicamente, de lo que dice Sergio del género, es interesante porque la expansión del género en Iberoamérica permite, desde un marco de respeto pleno, o sea, son muy fidedignos en su representación del género, posibilita la participación de la mujer con una laxitud que en Montevideo, como veíamos en la exposición de ayer, no está tan dada. Entonces, es de alguna forma interesante también para el país en el que se origina esta forma de hacer murga, ver que en su correlato iberoamericano la mujer participa, y eso demuestra también para quienes hacemos murga en el carnaval montevideano que no hay ningún misterio, que no hay ningún lío y que debería ser así. El fenómeno de la murga estilo uruguayo en Iberoamérica es un fenómeno mixto y mayoritariamente femenino. Y por último veíamos que las etapas de la apropiación del género, en una primera instancia está la mimesis, esa forma de imitar lo que se ve, entendiendo que eso es lo que hay que hacer para que el género funcione. En una segunda instancia es como la comprensión cabal de cómo lo hacemos en Uruguay y la reproducción utilizando melodías del rock uruguayo, melodías que usamos en el carnaval uruguayo. Pero la murga, y con esto cerramos, es un género netamente antropófago. La forma de utilizar la batería, la percusión, cómo se amoldan todos los ritmos a la marcha camión, que es el ritmo base de la murga,
genera que la murga funciona y se termina de completar en los países que no son Uruguay cuando empieza a mezclarse con ritmos locales, con rasgos locales y con cultura identitaria. Por mi parte, nada, ahorita salimos, almorzamos, nos tomamos un cafecito, hablamos bien de esto, porque de verdad es una lástima no poder exponer bien un trabajo que es gigante y el que tenemos mucho que hablar, pero ya está. Muchísimas gracias y qué pena. Bueno, buenas tardes. Yo soy estudiante de Sociología del último semestre de la Universidad Nacional. Mi ponencia va muy en la vía de renovar la teoría del carnaval de Scarlett, y pues lamento no tener tiempo suficiente para compartir lo que he llevado. Este es una tesis que está en construcción, a la que le falta mucho y pues me gustaría poder conocer sus opiniones. Yo parto de la idea pues, súper consensuada de que el carnaval es un concepto ambicioso que engloba muchas fiestas, muchas expresiones muy distintas. Cuando uno busca carnaval en Google aparecen esas imágenes, máscaras, mucho color, mucho espectáculo. Aunque hay otro tipo de carnavales, este es el carnaval de Befkani, es un carnaval con 1400 años de historia en Macedonia, donde pues hay denuncias de maltrato animal, hay exclusión de la mujer, pues es un carnaval que creo yo tiene muchas matrices medievales todavía, súper macabro, pues, con una estética bastante oscura pues. El carnaval de invierno de Quebec también es otro, pues como que se sale de lo que entendemos normalmente por carnaval. Es un festival más, diría yo, de invierno. Me gustaría mucho poder hablar de estos ejemplos, pero no voy a pasar muy rápido. El Holy Fest se supone que no es un festival, pero pues tiene un carnaval, perdón, pero tiene muchos elementos carnavalescos. Tiene fiesta, juego, embriaguez, tiene, bueno, o sea, casi todo lo que asociamos al carnaval, sin embargo no lo es. Este es el Burning Man Festival, que tampoco es un carnaval, pero tiene también muchos rasgos carnavalescos. Voy a tener un poco acá porque es muy interesante el Burning Man. Tiene un decálogo donde, lo hace una organización sin ánimo de lucro, pero tiene una historia bastante interesante. Los mandamientos del Burning Man son inclusión radical, el regalar, la desmercantilización, o sea, el Burning Man no se aceptan marcas ni ese tipo de cosas, autosuficiencia radical, autoexpresión radical, esfuerzo comunal, responsabilidad cívica, no dejar rastro, participación e inmediatez. Tiene muchos rasgos carnavalescos, se dan becas a artistas, bueno, es muy interesante. Entonces, bueno, yo creo que el carnaval es en gran medida una autodenominación, ¿no? Porque es muy difícil establecer, es una línea muy difusa la que separa lo que es un carnaval de lo que no es un carnaval. El debate etimológico, que yo creo que acá la mayoría conoce, yo simplemente quiero resaltar las implicaciones políticas que tiene cada una de esas interpretaciones. A mi juicio, Carlos Navalis rescata más lo dionisíaco sobre lo apolíneo, al resaltar pues como la historia pues, del carnaval europeo, mientras que Carne Levare, que también aduce al carnaval europeo, es una noción que toma fuerza de la mitad del siglo XX para acá y resalta más la relación con la cuaresma y como el señalamiento de las conductas desviadas, ¿no? Como de la distinción entre el bien y el mal. Entonces creo que cada uno tiene implicaciones políticas diferentes. Bueno, este es el paradigma más difundido, ¿no? Bakhtin es el principal exponente. El mundo al revés es como las imágenes del mundo al revés en el carnaval son bastante citadas. Sin embargo, el mismo Bakhtin, hacia el final de su libro, bueno, en todo el libro, el libro del que habla sobre Rabelais, él justamente apunta a que la risa
medieval y festiva es muy distinta a la risa hoy en día, ¿no? Él está hablando de un contexto geográfico e histórico muy distante al nuestro. Entonces yo creo que esta es una de las que más necesita ser matizada. Esta noción de pan y circo súper extendida también. Bueno, Humberto Eco es muy crítico con Bakhtin. Sin embargo, yo creo que Eco desconoce los procesos sociales que hay detrás de los carnavales. O sea, decir que categóricamente no hay transgresión en ningún carnaval y que ya nada es cómico, pues no lo comparto. De verdad me gustaría tener más tiempo para hablar de eso. Apoyo lo del tinto. La noción de válvula de escape también es muy difundida. Bueno, me vuelve un poco, ¿no? Estas ideas de que el carnaval cuando está en medio de la tragedia no debe celebrarse, el pueblo cuando está en medio de la tragedia no debe celebrar el carnaval, está muy ligada a la noción de válvula de escape, considero yo. Sin embargo, pues también esta noción desconoce los procesos de resistencia y resiliencia que se dan en torno al carnaval. Bueno, ya me quedan 5 minutos. El carnaval como ritual, pues hay muchas miradas de la ritualidad, como ritual de inversión, ritual de igualación, muchas miradas. Me parece interesante algo que señala Damata, y me hubiera encantado que estuviera acá, porque él habla del carnaval como un ritual que pone en close-up o en acercamiento algunos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Y es muy, habla mucho de esa tensión entre la tradición, la historia y pues como los relevos generacionales, que son tema de discusión en todos los carnavales, pues por lo menos los que yo me he acercado. Me gusta mucho la lectura que hace del carnaval James Scott, que él viene de la politología y él va a plantear el carnaval como una de las formas más elaboradas de disfraz político. Ahí está Juana Lamurga, si me da tiempo hablamos al final de Juana Lamurga. Y está también esta imagen de la escuela de samba Beisha Flor, que fue la que ganó este año, con una crítica muy fuerte a la corrupción del gobierno y creo yo con una transgresión estética teniendo en cuenta pues como la fantasía y el brillo que caracteriza el carnaval de Río, ¿no? Salir con esa escuela de samba creo yo que fue bastante transgresor y pues me ganar. Yo hablo del carnaval como cronotopo por varias razones, ¿no? Yo he encontrado que todas estas teorías tan distintas y como tan contrarias a veces, los puntos de encuentro que se destacan son la espacialidad y la temporalidad de los carnavales. Entonces creo que el cronotopo, que es un concepto que Bakhtin aporta, no hablando del carnaval, sino pues como categoría en sus estudios literarios, es bastante potente para hablar de esto. Igual él mismo no desestima pues, su uso en otros campos de conocimiento. María Teresa Amazo y Héctor Ponce hacen una definición de cronotopo cultural como proceso material de producción de sentido que puede ser analizado como un discurso políglota, cuyos actividades significantes son espacios temporalizados de gran densidad semiótica. Es un carnaval, claramente. Entonces, bueno, yo considero que frente a la dimensión temporal del carnaval hay que resaltar el tiempo, la temporalidad espiral de los carnavales, porque, o sea, los carnavales pues tienen una lógica cíclica, ¿no? Pero entonces ese ciclo carnavalesco se contrapone al tiempo lineal, moderno, ¿no? Y eso genera un efecto espiral. Entonces, aunque haya una estructura ritual, cada repetición del carnaval es siempre distinta. Entonces, señalo yo, ¿no? Dentro de ese ciclo, una fase manifiesta y una fase latente. Me interesa mucho desmarcarme de la noción del carnaval como un tiempo otro, como un lugar, como algo alejado, porque pues me llama más la atención como las imágenes del mundo al derecho que permanecen durante el carnaval y también los remanentes del carnaval durante el tiempo cronológico que señala Caro Barón, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí en ese ejemplo de esa espiral yo uso a Río Sucio, ¿no? Que tiene un ciclo de 2 años, es bastante largo
y una fase manifiesta de 6 meses. También es bastante larga, ¿no? Es bastante interesante por eso. Frente a la dimensión espacial, yo creo que es muy clara para todos la transgresión que los carnavales hacen sobre el espacio. También de Río Sucio me llama mucho la atención la porosidad entre el espacio público y el espacio privado. Y bueno, esto de diacronía, diatopía y diastratía lo tomo de Antonio Gómez Moriana, que utiliza estas 3 categorías para sus estudios literarios también. Sin embargo, yo creo que ese concepto de diastratía es muy potente para el análisis semiótico. Él ubica como 2 momentos. Uno de un análisis sistemático, donde propone ubicar signo o sistema ordenado de signos en su contexto social. Entonces, pues bueno, yo ahí muy esquemáticamente y dejando muchas cosas por fuera, tomo también como ejemplo el Carnaval de Río Sucio. Entonces, por ejemplo, está la República del Carnaval, que la veo yo como representación del pueblo carnavalero. Ya Eliana, pues no me deje mentir, por favor. La Junta del Carnaval como representación de la Corporación Carnaval de Río Sucio, que es la institución pues oficial. El Diablo como representación de la unidad social, Calabazo y Matachín como guía espiritual. Las cuadrillas y las barras son cada una un mundo en particular, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a hablar un poco de la barra de los 30, me apoyo en un trabajo de pregrado de Eliana, que tiene un capítulo muy interesante sobre la barra de los 30 y la Diabla. Y simplemente para decir que cuando empieza a emerger la Diabla en los 80s, se genera una tensión frente a, como que irrumpe, creo yo, como con la centralidad del diablo, y tal vez se empieza a sentir como amenazada esa unidad que representa el diablo. Entonces, bueno, igual pese a las disputas y materiales que se dieron sobre la diabla, la barra de los 30 logra legitimar su diabla y ya es una parte pues indiscutible del Carnaval de Río Sucio. Entonces, bueno, creo yo que es muy potente esta propuesta de Gómez Moriana de hablar de usuarios legítimos de los signos, ¿no? Porque usar lo diablesco en una efigie gigante pues no era algo que le correspondiera a la barra de los 30, sin embargo ellos lo hacen y transgreden también desde lo estético, ¿no? Porque ellos no buscan que la diabla sea pues bonita, perfecta, sino más que sea la diabla del pueblo, que ellos se puedan subir, trepar, colgarse de la diabla, a diferencia del diablo que está todo el tiempo sí, resguardado, nadie toca hacer fila para tomarse fotos. Son unas lógicas muy distintas. Y bueno, ya no me ha dado más tiempo para hablar de otros casos del carnaval estudiantil, de las murgas durante la dictadura en Uruguay, y de Juana quería hablar, entonces cierro con esto para recibir sus comentarios por correo electrónico. Me encantaría, porque si no alcanzo. Bueno, mi nombre es Yuri Rosero, vengo de la ciudad de Pasto, represento la Fundación Cultural Vía Libre y vamos a hablar de un proyecto que venimos adelantando en la ciudad durante 21 años y que este 28 de diciembre llega a su versión 22. Voy a dejar listo el video para no perder un solo segundo. Bueno, nuestro trabajo hace visible algo que ha estado un poco escondido, mimetizado en todo este encuentro, y es la ciudad. El escenario central de nuestro proyecto es la ciudad, y lógicamente que también habría que preguntarse eso, cuánto el carnaval toma de la ciudad y cuánto la ciudad también le da al carnaval. Es decir, ¿qué sería un carnaval sin ese gran escenario por donde puede circular y deambular la fiesta? En ese sentido, la Fundación toma este proyecto sobre una discusión de amigos.
una discusión casi que de bohemia. Y la ponencia la titulamos justamente Arcoíris en el asfalto o la máscara que prepara a la ciudad para el carnaval. Porque los tiempos de la fiesta en Nariño se entrecruzan con lo católico, con la Navidad, con el cierre del calendario, del ciclo del año, de los 12 meses, y el comienzo de la fiesta. Pero ese comienzo tiene sus complejidades, pues porque todo el mundo desde el 6 de diciembre, desde la noche de las velitas, ya prácticamente entra en una temporada de fiesta larga, que va a ir a terminar el 7 de enero, pues cuando nos vamos a comer el cuy. Y en ese escenario, la ciudad está jugando un papel fundamental. Hay que tener en cuenta también que el carnaval de Pasto tiene una lógica que es compleja, es que cada día tiene un contenido. El 2 tiene su contenido, el 3 tiene otro, el 4 otro, el 5 otro, el 6. Pero el 28 también tiene unos contenidos, y está lo de las velitas, y está lo de los años viejos, y entonces cada día va aportando a que suba el nivel de la fiesta, el nivel de la alegría. ¿Qué encontrábamos en la ciudad nosotros en la década de los 80, comienzos de los 90? Encontrábamos una ciudad compleja como todas, pero también llena de memoria, de historias, de cuentos, de susurros, de músicas, que nos invitaba a reflexionar sobre lo que estábamos haciendo como ciudadanos, como artistas, como artesanos, como estudiantes. Y en aquel entonces todas las ciudades latinoamericanas tenían el problema de la construcción del espacio público. Ahí tenemos la fotografía de cómo era nuestro terminal de transporte. Quedaba a 3 cuadras, 4 cuadras de la plaza central. Ahí se encontraba el terminal, la zona de tolerancia, la zona de alto comercio mayorista, es decir, que era una complejidad total. El centro, pues, era el caos total. Las ventas ambulantes tenían rodeadas las calles, y adicionalmente teníamos también un juego que a nivel del mundo comenzaba a cuestionarse, porque decían, bueno, ¿cómo así estos señores juegan con el agua cuando ya se comienza a entender que en el futuro el tema del agua va a ser de prioridad central? Y para muchos el término era, ¿no?, que el parte del carnaval, parte del ritual, la limpieza para iniciar el nuevo ciclo. Todos esos elementos estaban en discusión en la ciudad. Incluso en los últimos años, en estos últimos años, en el actual periodo que estamos terminando de gobierno, el tema del agua ha tenido una discusión fuerte, porque los gobiernos se han dedicado a privatizar las empresas. Entonces ahí miramos la gran movilización que se dio en Pasto frente a la defensa del agua como un bien público. Y también estaba el tema de la ciudadanía, cómo construir ciudadanía. La Constitución del 91 dejó un gran escenario para el tema, también dejó unos grandes brochazos sobre la construcción del espacio público, y nos puso a los colombianos a pensar cómo vamos o cómo venimos construyendo nuestras ciudades. Y en ese sentido, el sur tiene una característica fundamental, es que cuando se dan las elecciones de alcaldes y gobernadores, el sur ha mantenido una tendencia de gobernadores, y en Pasto sobre todo de alcaldes de izquierda o ligados a procesos independientes. Parecerá algo extraño y desligado del carnaval, pero eso es fundamental. ¿Por qué? Porque Navarro, justamente cuando nosotros estamos dando todo este debate, era el alcalde y puso en prioridad el debate sobre cómo íbamos a avanzar en la construcción de la ciudad sobre un escenario que hoy está de moda, que es el tema de los presupuestos participativos. Navarro cogió el presupuesto y se fue a negociarlo con la gente. Y de ahí en adelante eso se convirtió en una tendencia para las administraciones locales. Es decir, alcalde que no deje una plata para negociar con los ciudadanos, pues no llega. El que no defiende esa propuesta en su campaña pierde el escenario, porque la gente ya está acostumbrada a que en el cabildo mínimamente algo se tiene que obtener en esos acuerdos. Y adicionalmente estaba también el tema que aquí ya salió, el tema de los artesanos y los artistas, porque muchos de los que discutíamos en este encuentro de Bohemia eran estudiantes de la Facultad de Artes. Entonces siempre estaba en discusión, la universidad había adelantado algunos desfiles de carnaval en el mes de
de diciembre y había esa discusión, si los estudiantes de artes plásticas tenían que participar o no del carnaval porque ellos estaban estudiando para ser artistas, mientras que los otros eran unos artesanos. Y lógicamente, pues que esa discusión la vamos a tener permanentemente. Pero también estaba un barrio que nos llamaba mucho la atención, el Colorado. El Colorado es uno de los barrios más tradicionales de Pasto, por su estética, por su arquitectura, pero adicionalmente por el imaginario colectivo que se maneja en relación con un hecho histórico, pues que se dio en la famosa Navidad Negra. A lo que decía, pues aquí está la obra del maestro Muñoz Lora, hecha en barniz, que pues para cualquiera que mira eso es una obra de arte, pero también está el barniz del maestro que decora 20, 30 objetos similares, ¿no? Entonces, esa es una gran discusión. La Navidad Negra, la famosa Navidad Negra se da en el año de 1819-1822, cuando la campaña del Libertador venía dando sus frutos. Ya estaba Bogotá independizado, ya se había dado alguna victoria en el sur, sobre todo en el Perú, y había que unificar ese proceso. Pero en medio estaba Pasto, y era la piedra en el zapato para Bolívar, porque había sido derrotado en Bomboná, había sido derrotado en el cañón del Juanambú, es decir que Bolívar le tenía muchísimas ganas a Pasto, y Pasto era el paso obligado para unificar la campaña patriótica y hacer el cierre definitivo. Boves, en octubre del 22, rompe un armisticio que se firma, una capitulación que se firma, que firma la ciudad con Bolívar para que Bolívar avance hacia Quito, y Bolívar desde Quito envía las tropas de Sucre a derrotar a Hualongo. La guerra se dice que fue muy encarnizada, y lo más grave de esto es que los pastuzos se dividen. Para algunos la guerra fue la que definió la independencia, para otros la guerra fue la barbarie. Para unos se masacró, para otros se logró una excelente victoria. Esa polémica está presente hasta hoy, tan así que el último motivo ganador de nuestro carnaval del 6 de enero pasado justamente rememora este episodio de la historia del Pasto. Sobre todos esos elementos, más algo que nos parecía fundamental, es que los artistas debían salir de su guardilla y convertirse en ciudadanos para aportar en la construcción de la ciudad. Voy a ir al video porque no me queda tiempo. Y entonces decidimos construir en ese escenario, en ese barrio de la ciudad de Pasto, en el Colorado, construir un proyecto de intervención que cumpla con 3 funciones. La primera, generar un evento alternativo al juego con el agua. Construir un nuevo imaginario sobre un escenario de la ciudad arquitectónicamente hermoso, pero que estaba más ligado con un tema, con un escenario de dolor, con un hecho de dolor para los pastuzos. Y en el año 96 salieron los maestros de las artes plásticas, cuando la gente quería salir a jugar con agua, a tomarse la calle, y comenzaron a pintar. Siempre dijimos que los maestros iban a ser los que provocaran para que fuera la gente la que luego hiciera todo eso. Pero adicionalmente estaba que únicamente se hacía en este barrio. Y en la medida en que fueron pasando las versiones, los artistas fueron desplazados, y hoy los ciudadanos de Pasto se toman la ciudad, las diferentes calles del centro, para convertir las calles en un gran arcoíris. La participación, como ustedes pueden ver en las imágenes, es de personas de todas las edades, de todos los estratos sociales, de todos los sitios de la ciudad, tanto de la zona urbana como rural, y siempre nos hemos declarado como una propuesta alternativa al tema del 28, diciendo siempre que si la gente no quiere jugar con el agua, pues vengan al sector del centro de la ciudad y derrochemos tiza, derrochemos color, derrochemos imaginación, y
mantengamos vivo el espíritu del 28 de diciembre, que era recorrer, hermanarnos por la ciudad, transitar y deambular la calle. Algo que nos parece fundamental es que la gente ha empoderado el proyecto, es decir, que es la gente la que hoy sale y se toma las calles, porque normalmente la administración nos dice, pero solo usen hasta la calle 26, la gente desborda, pero no se pasen de la 17, la gente va hasta donde ellos quieren. A nosotros como fundación lo que nos toca garantizar es que haya material suficiente para todos los asistentes. El año pasado hicimos entrega de 11.000 kits de tizas y la tiza la complementamos con carbón natural para que la gente lo utilice como lápiz. Y ya prácticamente mantener un registro de lo que es el evento es imposible, pues nos hemos dado la tarea de utilizar drones, cámaras, video, pero realmente ya es imposible porque es un evento que cada segundo es otro hecho, cada rayón hace que el evento cambie, es decir, que nunca vamos a tener una imagen acabada de lo que la gente está construyendo. Y por eso el nombre, que fue muy poético, el maestro Roger Vallejo fue el que propuso que se llamara Un arco iris en el asfalto, porque nos han dicho que por qué no utilizamos pintura, que para que la calle no, porque el juego con agua duraba, pues lo que duraba la mojada, la lavada, y aquí los cuadros duran hasta cuando la calle nuevamente retoma ese uso cotidiano, entre comillas, cuando realmente lo está tomando en el principio de la ciudad ahí, porque los ciudadanos empoderan un pedazo de la calle para hincarse, arrodillarse, acostarse, para estirarse y apropiarlo con una imagen, con una intervención que adelantan, no porque son maestros, sino porque se sienten parte de la ciudad, parte del proyecto y porque se están alistando para la gran fiesta que se abre con el arco iris en el asfalto. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marbel Martínez, soy estudiante de Psicología de 10º semestre. Se podría. Bueno, voy a seguir mientras tanto. Es que hay más que la Hace calidad falta únicamente dos de la ponencias obra. de 10 minutos y ya vamos al proceso para allá. Lo voy a hacer sin diapositivas. Mi ponencia se llama Expresión carnavalesca y salud mental y responde a la pregunta ¿cómo la expresión artística relacionada con el carnaval es un factor protector para la salud mental? Y entrevisté a 6 artistas del carnaval, uno de Nariño, de San Andrés, del Amazonas y de Tumaco, y también hice revisión teórica. Para empezar, pues tenemos que el carnaval desde la sociología se entiende como un tiempo anómico, donde no hay normas. Es el único momento en el que se puede expresar libremente, sin juicios, la euforia, el amor, la malicia. La educación en Colombia debería incluir saberes y experiencias que involucren el cuerpo y la sexualidad, ya que entendiendo la naturaleza humana, a partir de la satisfacción de las necesidades básicas para la vida y la libre expresión, las sociedades podrían ser más justas y más sensibles, ya que en Colombia pues nos basamos todavía en la cultura de la prohibición, nomás ahorita con lo que anda rondando de la propuesta del Ministerio de la Familia a partir de un conservador, no más. Entonces, por esto es importante e interesante explorar los carnavales desde la
psicología y ver cómo pueden aportar a la salud mental. Desde el planteamiento del dualismo de Descartes se ha entendido el cuerpo como subordinado a lo mental, un cuerpo civilizado orientado netamente a la mecanización de la vida, la productividad, y se ha limitado la búsqueda del placer. Desde la antropología, la psicología y las ciencias humanas se plantea que los grupos y los individuos construyen y utilizan el cuerpo, la manera particular de usar los gestos, las técnicas, las posturas y las expresiones artísticas de acuerdo a sus condiciones y experiencias. Así que la idea del cuerpo como medio por el cual nos relacionamos con el mundo y cuerpo que tiene y genera conocimiento, pues tiene estos estudios. Así que la intervención del cuerpo en los carnavales redefine la realidad sociocultural a través de la lúdica y la generación de tejido social. Y a nivel individual configura la identidad, una sensación de arraigo y satisfacción. Según un estudio que revisé, se hablaba de que los artistas circenses y de teatro tienen una expresión ambigua del cuerpo. Por un lado, un cuerpo grotesco en el que se transgreden los límites de los ideales que la sociedad plantea. Entonces se muestra la mujer barbuda, los enanos, hombres en zancos, y nosotros en los carnavales observamos, por ejemplo, en el carnaval de Barranquilla, las abuelitas galácticas con su comparsa. Uno de mis entrevistados hablaba de que hace unos 2 años en el carnaval del Fuego de Tumaco ganó como reina una habitante de calle. También se manifiesta con las carrozas y las máscaras en su intento de hacerlo muy grande. Uno de mis entrevistados decía que se hacía grande para poder asemejarse a la grandeza de las montañas. Para ellos las montañas son los caciques, y también se hace grande para que los grandes lo puedan ver. Y por el otro lado de esa expresión ambigua del cuerpo, pues está un cuerpo elegante, tonificado, que paradójicamente, a pesar de que se trata de evadir esa alienación, los artistas tienen que sufrir o someterse a un disciplinamiento y un entrenamiento del cuerpo. De todas formas, para los artistas, esta disciplina, si bien pues es indispensable para tener la técnica, la creatividad es lo que permite la expresión subjetiva y la conexión intersubjetiva. Desde la psicología somática, estoy de acuerdo con el planteamiento de Wilhelm Reich, que es un autor de principios del siglo XX, que dice: la opresión de la cultura autoritaria es la que limita el bienestar de las personas, es decir, limita el disfrute de una vida y sexualidad placenteras. En últimas, limita la capacidad de amar, y esto es lo que lleva a acumulación y a enfermedades mentales y a la violencia. Entonces, una solución podría ser el restablecimiento de la capacidad de amar, y eso se trata de hacer desde la psicología somática. Las personas que participan como artistas construyen alrededor del arte experiencias de amor y de cuidado. No es la mera explosión de emociones como cuando va uno de espectador, sino que hay una construcción alrededor de eso desde mucho antes. Y también uno de mis entrevistados hablaba de que el papel del diálogo pues, es muy importante, precisamente porque lleva a una creación de relaciones y lazos humanos, y eso es lo más hermoso en palabras de él. En este mismo modelo de psicología se dice que todas las experiencias que nosotros vivimos a lo largo de nuestra vida quedan impregnadas en nuestro cuerpo, tanto las experiencias traumáticas o displacenteras como las experiencias placenteras. Entonces, a nosotros nos gustan los abrazos porque desde un inicio lo relacionamos con el confort, el soltar el peso y la confianza de los abrazos de una madre o cuidador primario. Así que los carnavales en general generan una disposición emocional y corporal relacionada con bienestar y gratificación y triunfo. Por eso es un factor protector para la salud mental, y la acumulación de experiencias placenteras en la vida
como por ejemplo participar en carnavales por mucho tiempo, abona a la resiliencia, que es la capacidad que tenemos las personas desde la psicología para afrontar los problemas de la vida y continuar. Mientras entrevisté a los chicos los entrevistados, mientras ellos hablaban de sus vivencias, no solamente lo recordaban narrativamente, sino que había una disposición emocional y corporal vivida, era como si estuvieran viviendo el carnaval. Entonces, las disposiciones emocionales que encontrábamos y mencionaban eran una sensación de juventud, libertad, felicidad, alegría, rabia, pero rabia sana, sabiendo que uno de los entrevistados decía, ya quedan pocos días y todavía nos falta trabajo para presentar y para terminar. Decía, si no existiera el carnaval, la vida sería gris. Y también una sensación de saciedad, no solo de saciedad por la comida y por todo, sino en todos los sentidos. Y las sensaciones físicas, corporales que se evidenciaban, pues eran sonrisa prolongada y movimiento rápido de manos, temblor, cosquilleo y sudor. Las extremidades se relacionan con la capacidad que tenemos nosotros los humanos para aproximarnos al otro y para poner límites. También hablaban de una sensación de apertura en el pecho, elongación de la columna vertebral, que está relacionada con una sensación de estabilidad y seguridad para la persona. Hablaban de otras cosas como respiración agitada, que no está relacionada a una ansiedad por amenaza, sino a una agitación por la exploración. Se activa un sistema de exploración, de juego, que inhibe el sistema defensivo de las personas. Entonces, mi conclusión es que las experiencias placenteras que se adquieren en el carnaval y que se acumulan en la vida de las personas, pues potencian una vida digna y previenen trastornos mentales.